Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de construcción. Bueno, les voy a pedir a todos, porfis, que silenciemos los micrófonos para que no nos vayamos a interferir en la comunicación. Cuando vayamos a participar, levantamos la mano. En el día de hoy los invito, en principio, a que pensemos en nuestro rol, más allá de ser grandes padres, ser líderes emocionales en donde la palabra emoción trascienda al día a día, a reconocer cómo es ese proceso en nuestras vidas. En estos días estaba pensando en que en cada momento las emociones nos acompañan y cómo de una manera u otra dirigen nuestras conductas. Pero ¿quiénes nos enseñan a reconocer la importancia de las emociones realmente? Nuestros niños. Nuestros niños son nuestros mejores maestros para contarnos cómo una sensación, luego una emoción, se transforma en una conducta y en una actitud, y que empieza a determinar la forma en que nos acercamos al mundo. Entonces empezamos a ver que la familia se convierte en el agente de socialización primario, en donde a través de las prácticas de crianza, de esas actividades, tareas, formas de vincularnos con nuestros hijos, les permiten a ellos reconocer cómo acercarse al mundo. Constituye entonces la familia una base primordial para establecer la manera de relacionarme con los otros que están afuera, de entender cómo me puedo acercar al otro, al desarrollo de las funciones básicas del ser humano, que así yo tenga un trastorno en el neurodesarrollo, tenga una afectación en mi proceso de crecimiento. Solo el hecho de estar vivo me permite adaptarme a unas necesidades externas, adaptarme a unas exigencias y a una intención social que en muchas ocasiones, desde mi forma de vida, no voy a saber cómo identificarlas. ¿M? Y que ese mediador de la familia y en el espacio terapéutico y en el colegio, los docentes, los terapeutas, se vuelven como esos mediadores. Nos damos cuenta muchas veces que nuestros chicos, y en especial nuestros chicos cuando tienen alguna dificultad en el neurodesarrollo, ellos pueden comprender lo que está pasando afuera. Ellos pueden entender que nos están exigiendo cosas y él puede saber qué le están exigiendo. El problema es que hay un cortocircuito entre lo que le están pidiendo, la instrucción que le están dando y el sentir del niño de decirle al mundo: sí, yo puedo entender lo que tú me dices, pero yo no sé si soy capaz de hacerlo. Y entonces al sentirme que no soy capaz de hacerlo, entro en una crisis que se muestra a través del comportamiento, porque ese desasosiego que estoy sintiendo se me vuelve un conflicto que al final termina teniendo una forma de decirle de manera desorganizada al mundo, al cuidador, al papá, al terapeuta, al profesor, a mis amigos: oye, no te entiendo. Oye, no soy capaz, no me siento capaz, pero no sé cómo decírtelo con palabras. Sé cómo decirte que me siento mal con la conducta y a través de una forma a veces un poco difícil de comprender porque es desorganizada. Entonces nosotros, los cuidadores, nos volvemos esos mediadores de decir: ok, esto es lo que me está pidiendo, esta es la instrucción. ¿Será que siente que lo puede hacer? ¿O ese disconfort que está sintiendo
Está relacionado porque aunque sabe y quisiera hacerlo, no sabe cómo hacer el ejercicio, no sabe cómo seguir la instrucción, porque su cuerpo, su planeamiento motor no se lo permite, o porque realmente en este momento lo que tiene es un malestar, un dolor que tampoco le permite estar atento a lo que me está pidiendo el ambiente. Oh, vamos a ver. Y entonces empezamos a mirar qué es eso de la educación emocional en nuestros hijos. Y empezamos a mirar que nos han enseñado que hay unas emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la vergüenza, la culpa, la tristeza, la ira, la sorpresa. Y que esas emociones básicas, cuando se relacionan una con otra, salen unas emociones secundarias, ¿sí? Y esas emociones secundarias empiezan a tener un proceso, ¿sí? Como de estar sorprendido, tranquilos, preocupados, emocionados, enamorados, avergonzados, orgullosos. ¿M? Y entonces empezamos a mirar que es así como los colores primarios y secundarios, las emociones también lo tienen. Y la tristeza y el miedo y la alegría y la ira y la sorpresa empiezan a tener como una función adaptativa. Las emociones están en nuestro cuerpo, están en nuestra mente, porque tienen una función para contarnos en principio a nosotros mismos que algo es diferente, que algo de lo que me está diciendo el mundo allá afuera es diferente en mi cuerpo. Me está afectando, para bien o para mal, pero me está afectando. Esa palabra, ese sonido, esa instrucción, eso que estoy viendo, eso que estoy oliendo, esto que estoy sintiendo, mi cuerpo me está diciendo algo. Entonces, cuando trabajamos con la tristeza, empezamos a descifrarla como esa sensación de pérdida, de soledad, ¿sí? Que cuando se van juntando con la sorpresa o con el desasosiego, empiezan a desarrollar sentimientos de culpa, de decepción, de alta frustración. ¿Y qué me permite entonces, para qué está la tristeza en mí? Si eso me produce malestar, precisamente porque a través del malestar nos permite, ¿sí? Analizar, fortalecer, mirar qué perdí, por qué era importante y qué debo hacer para sentirme mejor. Pero uno no nace con eso aprendido. Desde que somos muy chiquiticos, estamos empezando a desarrollar todas estas sensaciones que luego se convierten en emoción. Y ahí, cuando ya se une con un pensamiento, una explicación, se vuelve un sentimiento. Nos han enseñado en la vida que a veces tener esas emociones no es bueno, que estar tristes, de mal genio, con miedo, no es bueno, que eso debe erradicarse. Y en realidad hacen parte de nosotros porque son necesarios para permitirnos, uno, contarle al mundo que hay algo que nos incomoda. Las emociones a veces es como la fiebre. ¿Qué función tiene la fiebre en el cuerpo? ¿Alguien me puede decir qué función tiene la fiebre en el cuerpo? ¿Por qué aparece la fiebre en el cuerpo? ¿Alguien sabe por qué qué función tiene la fiebre en el cuerpo? Síntoma de que algo está mal. Muy bien, la familia de Santiago. Milena dice la defensa del virus. Sí, o sea, nos está diciendo. La fiebre nos muestra que hay algo en el cuerpo, ajá, que lo quiere atacar. Muy bien. Sí, es un sistema de alerta. Entonces, al ese sistema de alerta nos empieza a decir que hay una posible infección, que hay un posible virus, que hay algo que no está funcionando.
Las emociones también son nuestros sistemas de alerta para decirnos que un evento, un estímulo externo, una instrucción que me están dando, una demanda del ambiente, ¿sí? Me incomoda, me incomoda para bien o para mal. ¿Por qué? Porque me elicita, me produce una sensación física diferente que me incomoda. Entonces, la tristeza nos lleva a tener ese sentimiento de pérdida. Perdí algo, ¿sí? No logré hacer algo, no pude desarrollar algo. Y eso me lleva a mirar que necesito cambiar, ¿vale? Que necesito mirar qué fue lo que pasó. Pero la tristeza no se va con solo decirnos, ay, no estés triste, eso no es importante. Al contrario, la tristeza se va cuando nosotros podemos sentarnos a mirar, tratar de entender con el chico qué fue lo que lo generó, qué era lo que estaba pasando y qué estímulo llegó y lo incomodó a tal punto que sintió que era una pérdida. Y cómo podemos ayudar a restituir esa pérdida, no a darle lo que perdió, porque de pronto ya no puede volver, pero sí a entender que esto que estuvo por el tiempo que lo necesité y ya no está más, y que tengo que buscar otros motivos para continuar. Así como con la tristeza, el miedo es un sistema de alerta que nos está diciendo, oye, tienes que estar pendiente, hay algo que te incomoda, hay algo que no te hace sentir seguro, ¿sí? Perdón. Y ese sentimiento de inseguridad o de amenaza puede ser real o imaginaria. Es decir, puede ser que nosotros tengamos el objeto, el estímulo visual, auditivo, sensorial de alguno de los canales sensoriales presente y que sepamos que me está afectando, ¿verdad? Pero también puede ser un pensamiento, una idea. Entonces, estos estímulos que siento amenazantes me van a producir a mí otros procesos emocionales diferentes, la ansiedad, la incertidumbre, ¿sí? La necesidad de protegerme. Esa necesidad de protegerme en ocasiones puede ser realmente de que existe un desencadenante que me haga sentir inseguro, ¿sí? O que realmente no encuentre protección. Los chicos cuando tienen una dificultad y que tenemos neurodivergencia, ¿sí? Algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo o un déficit cognitivo, vamos a encontrar que tendemos a tener varios estímulos de este pensamiento que nos produce desconfianza con el ambiente, con lo nuevo, con lo que no conozco, con las nuevas personas. Y en casa también, estando en su espacio de seguridad, hay momentos en los que empiezan a sentir un revolcón, ¿sí? A nivel de que pueden sentir frío, pueden sentir ese desasosiego a la hora de respirar, pueden sentir mucho tensión en el estómago, en la espalda, y eso se produce un dolor. Y está causado, ¿por qué? Porque sienten miedo al estar rodeados en un espacio. Y puede que sea el mismo espacio porque es la misma casa de todo el día, pero ese día tuvieron una mala noche, no comieron bien o comieron lo que no era, ¿sí? Escucharon un ruido, olieron algo y eso les produjo inseguridad en su espacio y creaba incertidumbre. ¿Y cómo lo van a demostrar? Probablemente no lo van a demostrar diciéndole, oye, tengo miedo. Puede que sí, como puede que digan y empiecen a llorar y a llorar y a llorar con un desasosiego terrible. Empezamos a mirar y ustedes me corregirán, así como la risa
el llanto tiene diferentes características. Y uno empieza como padre o como cuidador a identificar las características del llanto. Cuando un llanto es por un dolor y uno dice, le está doliendo algo, o cuando el llanto es por una tristeza en donde uno se siente tan solo, tan triste, ¿sí? Que lo que necesita muchas veces es una contención física con un abrazo, con una tactopresión en el hombro, con una tactopresión en la quijada, ¿sí? O que sienta una pequeña caricia fuerte, es decir, que toquen sensación en los cachetes, ¿sí? Que sientan como esa protección, ese apoyo. A veces, por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos miedo, obviamente sentimos frío en el cuerpo. Entonces, una cobijita desde la espalda, no de frente, sino en la espalda, va a sentir un proceso de seguridad. Por eso también en terapia ocupacional nos dicen en ocasiones que las cobijas de peso nos ayudan en ese proceso de contención física. ¿Por qué? Porque cuando te contienen, ¿sí? Cuando de alguna manera te aprietan, vuelves a sentir todas las redes neuronales como integradas, ¿verdad? Y el cuerpo como que seguro, porque cuando es como alguno de ustedes se ha subido a una montaña rusa, cuando uno se sube a una montaña rusa, eso tiene bajadas, subidas, y uno no controla esos movimientos. Entonces uno siente que está como totalmente desprotegido y el cuerpo como que se dividiera por partes, ¿verdad? Así pasa cuando los chicos, y en especial cuando nuestros chicos neurodivergentes tienen miedo, como si las partes se dividieran por pedazos y salieran flotando y necesitan algo que los contenga. Entonces, la función del miedo, ¿cuál es? Sentirse protegidos, buscar protección, tanto interna como externa. Pero no siempre vamos a saber que eso que estoy sintiendo es miedo, que se llama miedo, y que está dado porque me siento amenazada, sino que lo voy a gritar, voy a patalear, voy a tratar de evitar cualquier cosa porque siento que me va a hacer daño. Entonces, en esa medida uno se acerca por detrás, ¿sí? Regula para sentir un abrazo fuerte, para sentir que está protegido. Por ejemplo, en la alegría. ¿Qué pasa en la alegría? La alegría aparece cuando hay algo que deseamos, cuando sentimos satisfacción, cuando sentimos saciedad de una necesidad y empezamos a generar la sensación de bienestar, la sensación de movimiento, ¿sí? Y empieza a darnos eso que decimos como las maripositas en el estómago. ¿Eso realmente existe? Claro que existe. ¿Por qué? Porque se siente desde el estomaguito. Y ahí voy a otra cosa. Y es, las emociones siempre van a tener una representación física. Recordemos, la emoción se produce acompañada del cuerpo, siempre del cuerpo. La vamos a sentir en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que socialmente nos han enseñado a bloquear, a no ponerle cuidado al cuerpo y a lo que desea el cuerpo. Porque entonces si sentimos mucho el cuerpo, pues dejamos llevar mucho las emociones. Y nos han enseñado que no, que eso no puede ocurrir, que llorar, eso no puede darse, ¿sí? Que tenemos que evitar la tristeza, la rabia. Y al contrario, tenemos que aprender a comprender qué nos está diciendo el ambiente en eso, porque es la forma en que yo estoy diciendo y adaptándome a las necesidades ambientales, ¿verdad? En algún momento nos poníamos a pensar sobre la sorpresa. ¿Por qué la sorpresa es importante?
Y si nos damos cuenta, la sorpresa es importante porque es la forma de decirte, oye, hay un estímulo extraño, inmediato, súbito, que está presente en tu vida. Párale bolas, ponle cuidado. ¿Qué te está diciendo? Y tienes que responder a eso, ¿sí? Entonces uno genera sobresaltos, ¿sí? Genera como un baldado de agua fría en el cuerpo. Uno lo siente así, como si algo lo atravesara en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo súbito, es algo inmediato, es algo que te jala a mirar, a buscar, a cuidarte, para bien o para mal, pero es algo que te jala. La ira. La ira es un sentimiento muy fuerte, evidentemente. Es un sentimiento que quisiéramos no tener, pero la ira, como es tan fuerte, nos empieza a mostrar qué cosas son con las que nuestro cuerpo, nosotros mismos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Y tenemos que aprender a identificar en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros chicos, qué les produce eso, en qué situaciones lo produce, cómo lo produce. Porque lo que está diciendo es, quiero evitar esto, así como cuando a uno le gusta algo y le produce alegría, lo quiere repetir muchas veces, ¿sí? Y se vuelve perseverante, quiero más, 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 más. No, ya, calma, porque luego entonces le va a coger ese asco, ¿sí? Entonces, la ira es lo contrario. Es esto que me molesta, que me incomoda, que no quiero sentir, que lo quiero evitar, que lo rechazo. Pero entonces nos cuesta mucho en ocasiones entender el por qué la rabia está presente. ¿Qué nos está diciendo el sentir eso? Es ese rechazo. ¿Por qué lo queremos evitar ese estímulo? Para así poder entender en nuestros chicos cuando se produce esa ira intensa, ¿qué es? Pero ocurre aquí algo muy importante. En los chiquitos, siempre, 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 en todos los chiquitos, cuando uno está chiquito, chiquito es de 1 año a 4 años. Esas edades empieza a darse una pequeña confusión, una pequeña relación para generar otras emociones, que era lo que les decía aquí, que cuando nos da algo pasa, ¿verdad? Y eso que nos pasa, es decir, yo quería un banano. ¿Han visto por ahí en TikTok el video de la mamá que le da un banano a su hijo? Y yo sé que les pasa mucho a ustedes, pues a todos nos pasa con los chicos, que uno le quiere dar pongamos, el banano. Y entonces uno le da el banano al niño y en principio todo proactivo uno, entonces le quita la cáscara al banano, ya mamá. Entonces le quita la cáscara al banano y se lo parte. ¿Y el niño qué quería? El niño qué quería. El banano completo para él quitarle la cáscara. Y lo quería completo, no lo quería partido. Y entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué creen ustedes que genera esa situación? ¿Les ha pasado? ¿Alguien quisiera contarnos? ¿Les ha pasado situaciones así similares? ¿Qué les ha pasado? Que ustedes se entregan, ustedes todos proactivos, están súper emocionados, le quieren dar algo a su hijo porque saben que les gusta, pero justo ese día ustedes le dieron algo adicional, se lo abrieron, le abrieron el paquete, le partieron la fruta, él quería eso, ese sabor, pero en otra presentación, mezclar todo. Pero me lo ensuciaste, ¿por qué me lo ensuciaste? Ya no lo quiero. Y eso genera un enojo terrible. Claro que sí. Y esa ira te está diciendo, oye, no era lo que yo esperaba, ¿sí? No era lo que yo esperaba.
yo esperaba otra cosa y no sé cómo adaptarme, entonces me da una frustración, una tristeza porque perdí lo que quería. Quiere la manzana entera y no partía, y uno no se la pega nuevamente, y uno intenta, no, mira, es que aquí está completa, lo que pasa es que te la partí, y uno trata de explicarle, ¿sí? No, terrible, o sea, claro, ¿en qué momento yo te di permiso a ti para comerte una galleta? Yo las quería todas para mí, ¿verdad? Y si nos vamos y empezamos a mirar, socialmente esto nos está diciendo mucho. Oye, me estás diciendo que uno, yo tengo que ser independiente, pero tú vienes y me lo partes. Y yo quiero aprender, quiero equivocarme. ¿Mm? Exacto. Muy bien, Natalia. Uno quiere como súper proactivo para hacer las cosas más rápido, pero no les da el tiempo para explorar. Y eso produce ira, ¿sí? Ay, pero no es tan importante, relájate. Cuando ustedes están bravos, papás, están molestos en su día y viene alguien y les dice, no es para tanto, eso luego pasará. A uno que le da eso, que le digan eso, de adulto pues. Y cuando no se desarrollan como ella lo aprende, se frustra y reacciona con ira. Y esa ira se aumenta, ira, claro, si a uno le dicen, relájate, eso no es para tanto, hay otros problemas más complejos. Uno, te están invalidando, te están diciendo, eso que sientes no es importante. Dos, eso que te generó la situación tampoco es importante. No les pares bolas. No, es que a mí es importante. Claro, uno se siente disminuido. Ahora imagínense sus hijos que están aprendiendo, que todavía no saben identificar, que no saben si es frustración porque ni siquiera sabemos nosotros qué es frustración. No saben si es una ira intensa de por qué me lo quitaste, ¿sí? Y no saben si eso produce una tristeza. Entonces es un revolcón de emociones. Lo mismo pasa con el asco. ¿De dónde sale el asco? Resulta que nosotros como seres humanos pues tenemos un proceso de integración sensorial y de modulación sensorial. Es decir, yo siento las sensaciones. Hay un estímulo, me aparece el estímulo, ¿sí? Y me produce gusto o disgusto. Y a partir de esos canales sensoriales uno empieza a desarrollar esa sensación de gusto o disgusto o asco como tal. Entonces, hay dependiendo del canal sensorial y del estímulo, uno siempre asocia el asco como con el gusto de probar la comida o con los olores, porque es como lo que impregna más fácil al cuerpo, no al pensamiento, sino al cuerpo, o sea, te afecta en el cuerpo. Entonces uno lo siente, pero también a uno le puede dar asco una textura que al tocarla, ¿sí? No lo puedas lograr. Alguno, por ejemplo, ha jugado, ¿sí? Con el colbón. Hay chicos que les encanta jugar con el colbón porque se pegan, pero hay otros que no, a ustedes jugar con arena, con tierra. Claro, es que nos han enseñado muchas veces que no podemos estar sucios, ¿no? Entonces nos infunden el asco también. ¿Por qué? Porque no podemos estar sucios, ¿sí? El slime. Uy, yo creo que eso es una terapia. Producir slime, hacer slime, coger los slime. Además, porque hay de todas las clases, formas, calidades y colores. Entonces, uno como que produce eso. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Nos están diciendo que en mi cuerpo produce una sensación de confort o de disconfort. Y es la manera, las emociones y las expresiones exageradas a veces de estas emociones de contarnos lo que nos genera, de contarnos cómo nos sentimos con el mundo, qué nos genera el mundo, ¿sí? Vengan que yo quiero saber qué hora. ¿Alguien me puede decir la hora porque no tengo reloj aquí y yo me emociono? Ustedes me conocen, yo me emociono. Vamos muy mal. Gracias, Milena. Entonces empezamos a mirar que las emociones
empezamos a desarrollar la capacidad para regularlas. Pero eso no es fácil. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros somos como un radio antiguo. Tenemos todas las emociones, por un lado, que son ah, ¿cómo se llama? Las emisoras, pues los diales de las emisoras. Y por el otro lado tenemos el botón del volumen. Entonces, claro, aparece el estímulo, que es el dial de la radio, la emisora, que es la emoción, y aquí el volumen con quien estoy sintiendo esa emoción. Y entonces aparece la situación que me genera la emoción, la siento y luego trato de modularla. Gracias, Dieguito. Por favor, les recuerdo, paréntesis, les recuerdo introducirse, hacer clic en el link de asistencia, ¿vale? Para que podamos saber quiénes estamos y quiénes participamos de este espacio de construcción familiar. Luego entonces empezamos a pensar, ¿sí? Y se los voy a poner muy, muy, muy rápido. Les voy a poner una situación exagerada que me ocurrió hace poco a mí, ¿vale? Y se los voy a poner desde yo como adulto y no desde lo que yo veo en un niño. ¿Por qué razón? Porque parte de lo que yo hoy quiero infundir en ustedes es que si bien nuestro objetivo principal día a día y lo hacemos con todo el amor, es ayudar a nuestros hijos. Muchas veces olvidamos quiénes somos nosotros para poder ayudar a nuestros hijos. Se nos olvida que nosotros también tenemos emociones, que nosotros también tenemos cosas que nos gustan y que nos disgustan, que nosotros generamos todas las mismas emociones que generan nuestros hijos, porque somos seres humanos, pero que nos hemos dado muchas veces a la tarea de pensar en que si yo siento las emociones, no voy a ser útil, eficaz en el cuidado de mi hijo, porque me siento débil. Y al contrario, en la medida que yo reconozca las emociones en mi vida como mi ser, puedo ser mejor persona porque estoy más autocontrolada para ayudar a comprender que en mi hijo también pueden ocurrir estas situaciones. Les voy a poner una situación exagerada que me pasó a mí porque quiero que cuando vaya yo narrando la situación, ustedes piensen en situaciones también que les han generado como una situación de alerta o, sí, una emoción a nivel un poco exagerado. La situación es la siguiente y lo voy a definir desde este momento. Aquí está la situación como tal y hay dos caminos. Uno, que es el del control racional, es decir, yo analizo qué siento, cómo lo siento y qué debo hacer, ¿sí? Y una situación emocional, que es lo que me produce la emoción, cómo la genero y cómo la expreso, ¿vale? La situación es la siguiente. Llego yo de trabajar. Llego yo de trabajar a 6 de la tarde y eso que uno dice, ay no, hoy voy a cambiar como cosas en mi casa y fui a cambiar como tendidos, cobijas, ¿verdad? Resulta que yo dije, ay, yo mandé a lavar una cobija y yo súper linda, súper así como toda espectacular, guardé la súper cobija espectacular recién lavada dentro de la bolsa que me la entregaron y la puse en el closet para cuando la fuera a sacar, no tuviera polvo ni nada, entonces la había guardado en la bolsita. Acto seguido voy a sacar la bolsa con la cobija y cuando voy a abrir, voy a jalar la bolsa del techo, pues del closet, me empiezan a caer literalmente lluvia de animalitos. De estos como pececitos de plata que hay ahora de mm, epidemia, de que plaga en Bogotá por la humedad, de esos me empezaron a llover encima, ¿sí? Y caían, claro, la situación a nivel emocional, ¿qué creen que me generó? ¿O qué les hubiera generado a ustedes? Ustedes están, miedo, ¿sí?
pánico, asco, impresión, literal. ¿M? Pero atención a esto, mucha ansiedad, muy bien. Miren todas las sensaciones diversas y todas las emociones. Pues resulta que sí, evidentemente, pero miren lo que pasó. Ay, no se oye, Alexandra no me oye, ¿ustedes me oyen? Alexandra, ¿será que no tienes? No, pero ¿cómo le decimos? ¿Alguien le puede, espérense, alguien le puede, Dieguito, le puedes explicar a Alexandra que debe eh, poner el link de audio del computador para que me escuchen? Resulta que la situación genera, me están cayendo los pececitos de plata y me cae la bolsa con la, pues porque yo suelto, yo grito, yo hago el escándalo y me cae pues cae la cobija al piso. Y en esa medida me llueven más animalitos. Lo inadaptativo de la situación es que la emoción que me generó a mí, que fue miedo, ¿sí? Que me llevó a un estado de ansiedad, no de pánico como tal, pero sí de ansiedad, porque tenía dificultades respiratorias, empecé como a hiperventilar, me llevó a esta parte del control racional. ¿Qué tan racional fue lo que hice? No creo que haya sido muy racional, pero atención a esto, o sea, yo, una vieja de muchos años, cogí el celular, ¿sí? Me hago en una esquina y empiezo a mirar la cobija y los millones de animalitos saliendo de ella. Evidentemente yo no saqué la cobija, o sea, yo la dejé así, tal cual como me cayó encima, yo me corrí hacia atrás y la dejé así y me corrí hacia una esquina del cuarto. ¿Qué creen que hubieran hecho ustedes en esa situación acto seguido? O sea, ya tenemos la emoción, ¿sí? O sea, me afecta emocionalmente a mí y me genera la emoción de miedo y de asco. A nivel del lóbulo frontal, ¿sí? Del control, de saber que estoy experimentando esto, ¿qué debo hacer para cuidarme? O sea, ¿qué debo hacer como para resolver esta situación de miedo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Piénsenlo como, como ustedes, como adultos, pues. No piensen en como padres, no piensen como sus hijos, no, piensen ustedes como adultos. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho ustedes si les pasa eso a nivel de conducta? Salir corriendo. Muy bien, salir corriendo. Ok, eso hubiera sido adaptativo. ¿Qué más hubieran hecho? Ir por la aspiradora. Muy bien, Milena, eso es adaptativo. Llorar y luego guardar eso en otra bolsa y lo vuelvo a llevar a la lavandería. Muy bien. Limpiar muy rápido. Marisol, sí. Muy bien, ¿sí? Bueno, yo no hice ninguna de esas, porque todas esas son adaptativas, todas esas son de cuidado, todas esas son como que el fumigar con Ray. Y sí, salen corriendo por el Ray. Claro, todas esas son adaptativas. Sacudir hasta que no me quede nada. Bueno, ¿saben qué hice yo? Realmente lo que me llevó a hacer a mí el miedo, el asco y la tensión, yo cogí el celular y me da risa ahora, en ese momento no me estaba dando risa en ese instante, porque tenía miedo, ¿verdad? Pero me corrí, cogí el celular y ya me escribí en el grupo de mi familia y les escribí, tengo un problema doméstico, estoy parqueada en una esquina y no me puedo mover. Entonces, claro, acto seguido mi mamá, mi hermana se asustan y dicen, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Pues en esa descripción. Y yo les digo, me están lloviendo animalitos, ¿sí? Me están lloviendo animalitos, pero no me puedo mover. Entonces me dicen, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué creen que yo hice eso? Porque yo pude de manera racional ir a pedir ayuda o ir a gestionar algo para erradicar los animalitos. ¿Qué creen que estaba pasando conmigo en ese momento? Para yo ir
hacer ese ridículo de escribir en el chat un bloqueo, literal, en donde yo no sabía qué hacer porque estaba en shock muy bien y necesitaba apoyo. Así sea por WhatsApp, ¿sí? Uno no se quiere sentir solo, literal. Entonces, claro, me dicen, venga, usted, póngase pilas, salga de ahí, vaya y dígale al portero que venga y mire qué puede hacer. Y eso fue lo que hice. Llamar a la portería, subió el portero, le dije, desaparezca esa cobija, no la quiero ver en mi vida. O sea, no quiero saber de esa cobija nunca más en mi existencia. Y el señor se la llevó y no sé qué pasó con la cobija. Pero luego, claro, habían animalitos por la casa. ¿Y saben qué fue? Después del susto, después de que ya actué, después de que ya pude como respirar y ser otra vez y reintegrarme en mí y en mi control, empezar a grabar los pececitos de plata por toda la casa porque eran divinos, eran brillantes, hermosos. O sea, uno solo me pareció divertidísimo, pero ya en montonera ya no me gustó, ¿verdad? Y me produjo asco, miedo, sentí que me estaban caminando por todo el cuerpo. ¿A qué voy? A que eso, evidentemente, espero no les pase a ustedes, pero que realmente hay situaciones que ahorita las cuento y parecen chistosas, pero que en la vida diaria con nuestros chicos, cualquier situación puede generar estos momentos de bloqueo, un examen en el colegio, salir a un lugar diferente, encontrar un espacio, ¿sí? Que no sé cómo reaccionar. Muy bien. Y ellos muchas veces no saben cómo reaccionar ante esos estímulos abrumadores, ¿verdad? Y empiezan a generar rabietas, pataletas, ¿sí? Baja tolerancia a la frustración. Visual y genera muchas emociones, literalmente, se le vuelve a uno la carita chiquitica. Entonces, si bien esto era exagerado, pues digamos que no le pasa a uno todos los días, pero para mostrarles que esas mínimas cosas le producen a uno muchas cosas muy fuertes y a nuestros hijos más porque están aprendiendo a regularse, ¿sí? Están aprendiendo a regularse y es una muy baja tolerancia a la frustración. Les voy a contar otra cosa que me pasó hace 15 días, ¿sí? Hace 15 días. Ya me había pasado algo muy parecido hace 20 años y lo volví a repetir hace 15 días. Estaba con mis sobrinos en un brinca-brinca, ¿verdad? Y claro, entonces la tía Maravilla, que es la tía Didi, resultó que se iba a meter como adulto responsable de ellos en el brinca-brinca, ¿sí? Esta situación ya me había generado disconfort en otro parque con otros niños, en donde y tensión emocional, en donde los parques, estos ahora de saltar y de los brincos y demás, los padres los llevan a los chicos y piensan que el lugar es totalmente seguro, porque es un brinca-brinca, que no va a pasar nada y que pueden estar allá solos. Desde que no les pase nada, pueden estar solos adentro. A mí en este afán de análisis, de mirar los estímulos, de todo, yo dije, no, no, yo voy a mirar qué tan seguro es. Pues esto no, o sea, es seguro porque pues me imagino que tiene todas las redes de seguridad y así por haber, pero a mí me generó desconfianza, me generó una emoción de miedo, pero yo no le podía mostrar ese miedo a los niños. ¿Por qué? Porque les iba a generar un rechazo a una actividad que se podían disfrutar ellos. Entonces yo controlo la emoción y digo, vamos a disfrutar, no sé qué. Y yo estaba con el más pequeñito, porque el de 6 años, pues ya volaba por ese escenario. Yo de base le tengo miedo a los brincabrincos, o sea, por la vida mía, por mis experiencias de vida. Porfa, llenen la registro de asistencia, por la experiencia de vida. Entonces yo cojo al chiquitico para lanzarnos por una caída de una pared. Toca escalar la pared del brinca-brinca y caer en una pared. El niño, pues claro, nos lanzamos, él siente el vacío, se siente feliz y sale a volar.
yo me lanzo con él, ya él sale, está seguro, pero cuando yo caigo sobre mis piernas, ¿sí? Caigo sobre mis piernas. La primera caída de la primera vuelta sentí el cimbronazo, pero seguí. Pero en la segunda caída caí mal y sentí el cimbronazo en las piernas, suelto al niño, él sale volando en el brinca-brinca, sigue su carrera feliz de la vida, pero yo quedé clavada ahí porque me torcí el pie, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en ese momento? La sensación de frustración fue altísima. ¿Y mi emoción cuál creen que fue? Mi emoción cuál creen que fue en ese momento. Yo estaba con los dos chicos adentro, los papás estaban afuera, ¿sí? Los cuidadores del lugar estaban en la entrada gestionando la entrada de muchos más niños. Y yo estaba aporreada y con un pie, con dos chiquitos. ¿Mm? ¿Qué creen que le hice a medio susto y miedo? Pero ese susto y miedo yo no lo interpreté como tengo susto, tengo miedo, me bloqueo como en el otro lado. Me dio rabia, ¿sí? Ajá, de pensar en el episodio, de pensar que le había podido pasar al niño. ¿Qué hice yo? Me levanté muy furiosa. Hice algo, no culparlos, pero además salí muy furiosa. Le dije al chiquito, levántate, Enzo, levántate, párate, quítate de ahí y ve a buscar a tu hermano mayor para que te cuide. Generoso, cuídalo. Y yo ya estaba coja, yo ya no podía mover la pierna. Salgo yo y salí brava llorando. A ellos les pareció chistoso, a los cuidadores del lugar les pareció chistoso porque yo salí de una manera como jocosa. Y llego a la mesa donde los papás llorando, claro, a mi hermana le dio fue rabia y fui a sacar los niños. Bueno, se volvió todo un show, literalmente. Al final, ¿qué pasó? Nada, pues me esguincé el pie y lo tuve, lo tengo, ¿cómo se llama? Doblado, con férula. Pero a lo que voy es, me generó muchas dudas de pensar que esa frustración y esa rabia que yo sentía en ese momento, uno tenía que controlar al máximo porque no les podía generar miedo a los niños. Sin embargo, ellos luego me decían, tía Didi, ¿qué te pasó en el piecito? Tía Didi, ¿cómo te ayudamos con el pie? Porque el pie no servía. Y entonces, bueno, nos reíamos, tratábamos de manejar el dolor, yo trataba de que no me vieran llorando y todo, para no generarles miedo. Pero fue una sensación de mucha rabia de verme ahí, que no podía cuidarlos, que no podía darles a lo que iba, y de sentir dolor y sentir tristeza y sentir toda la agonía de las emociones. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que esto mismo le puede pasar en el día a día a sus chicos, a ustedes mismos? Y que nos toca sentarnos a pensar y a detener cómo actúo, qué debo hacer, ¿sí? Entonces, las emociones a todos, ¿sí? Y esto se acabó muy rápido el tiempo. Las emociones se vuelven un momento de duración muy breve, por el instante, por el momento, que luego se vuelve un sentimiento cuando yo asocio eso que estoy sintiendo físicamente con un pensamiento, con una experiencia previa, con un significado. Y que muchas veces en el día son diferentes escenarios, son diferentes sensaciones, diferentes pensamientos, que puede ser la misma situación, pero como que estaba pensando en otra cosa con otras personas y que no supe cómo debía hacerlo, ¿verdad? Entonces, los sentimientos ya se vuelven más extenso, surgen a partir de esas emociones, pero como se unen con un pensamiento, con una experiencia previa, como con un recuerdo, como con una idea propia, se vuelven como más importantes y duran más tiempo. Entonces, por eso los sentimientos ya tienen una asociación de significados. Entonces, hay como cuatro habilidades que debemos empezar a desarrollar con nosotros y con nuestros chicos para esa regulación. Uno, la regulación de las emociones, aprender a identificarlas y aprender a ponerles el volumen adecuado para que las consecuencias
¿sí? Sean como analizables y sepa cómo responder a ellas. Dos, conocimiento emocional. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esta emoción y mi cuerpo y mi reacción del mundo? ¿Qué me está diciendo mi hijo cuando reacciona así de algo que lo desencadenó, de un suceso? Es que yo quería eso, pero no me lo dejaste obtener. ¿Por qué no puedo tenerlo? ¿Sí? ¿Por qué no me lo das si es lo que yo quiero? No, pues porque te va a dar, te vas a enfermar, ¿verdad? Entonces, ese proceso de comprensión, ¿sí? Cuando yo me siento con él a mirar qué desencadenó, qué estaba pasando, qué desencadenó esa emoción y por qué lo desencadenó o para qué lo desencadenó, me va a permitir a mí comprender qué es, cómo se está desarrollando mi hijo frente al mundo. Entonces empezamos, la percepción, identificar qué estoy sintiendo. La facilitación, es decir, la capacidad de generar y sentir la emoción, te lo permito. Permito que te sientas triste porque te dolió, porque no te gustó la situación, porque te sentiste abandonado, porque te sentiste incomprendido. Entonces, yo te comprendo que puedes sentirte mal, pero estoy aquí para ayudarte, para acompañarte, para regular, como irle bajando el volumen a la emoción hasta que pueda respirar mejor. Y voy a estar aquí a tu lado, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, esa función de regulación y comprensión no siempre está dada como un proceso para todos, todo el tiempo, en cada situación, no. Pero sí nos pone a pensar en que si yo soy el líder emocional como cuidador de mi chico, de mi hijo, ¿sí? Entonces, primero tengo que tomar el control yo para ayudarle a tomar el control a él, porque él está aprendiendo, porque para él eso es muy complicado y para mí también. Y si dos estamos con problemas de regulación emocional en un mismo instante, pues no nos podemos proteger, ¿verdad? Entonces, cuando ayudamos a ponerle las emociones a nuestros hijos, cuando ayudamos a reconocer sus logros, ¿sí? A celebrarlo, cuando ayudamos a utilizar la comunicación y atención. Aquí es súper claro algo y sobre todo con nuestro grupo de niños. La comunicación no solo es poder hablar con palabras, la comunicación es con las expresiones, la comunicación es con la intensidad o el cambio del llanto. La comunicación es cuando nos bloqueamos o no hacemos nada, o cuando lo único que hacemos es pegarnos porque necesito decirle al mundo que esto me duele y que no quiero hacerlo. Cuando estamos contando mediante los rasguños y los mordiscos que es que no me estoy sintiendo protegido. Ahí cuando empezamos a ver los cambios comportamentales que van escalando, porque algo me generó un disconfort muy fuerte. ¿Y qué fue eso? No lo sé. Entonces, yo como líder emocional, mi niño, trato de mirar con él qué fue lo que desencadenó esa sensación para poder de ahí partir a un control físico para luego analizar las consecuencias de mis actos. ¿Mm? Entonces, nuevamente, siempre como imaginarse, algunos había visto un radio así. Estos radios son una interpretación súper chévere. Regular siempre. El dial de las emisoras es la integración de las emociones. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Y la modulación es el volumen de esa emoción en ese momento, para así fortalecer el desarrollo social, que empieza desde lo perinatal y desde lo prenatal, desde lo que estamos ahí en la fertilización del óvulo, en el embarazo, ¿sí? Desde ese desarrollo, cuando empezamos a tener una conexión con el mundo. Y entonces empezamos a mirar que la inteligencia emocional se empieza como para ir cerrando ya, se empieza desde aprender a reconocer que tenemos emociones y cuáles son esas emociones que nos van aflorando, ¿sí?
Aprender a interpretar la buena comunicación y no solo a través de las palabras nuevamente. A enseñarles a, total, ya te leo, a enseñar a tolerar esas frustraciones y esos momentos álgidos. Desde que mi niño era un bebé me di cuenta de que era susceptible a las emociones y al estado de ánimo de las otras personas. Debido a esto comprobé que así como esté anímica y emocionalmente yo, así va a estar él siempre, literal. Sí, pasa mucho eso y han visto esto que los chicos que son altamente sensibles, ¿por qué? Porque son como esponjitas que absorben mucho, mucho, mucho el ambiente y de ahí generan su reacción al mismo. Por eso es la integración sensorial, por eso son nuestros perfiles sensoriales, de saber cómo yo afronto al ambiente. Yo lo afronto buscando el estímulo para sentir la emoción. Yo afronto el mundo evitando los estímulos, haciéndome el invisible, no existo, no existo. Yo afronto el mundo tratando de responder a lo que me piden, pero no participando de él. ¿Cómo afronto yo al mundo, verdad? Como siendo una esponjita de conocimiento y de reconocimiento, voy desarrollando mis conductas para ser más empático y socialmente aceptable. Entonces, ya son las 11:59 y quisiera que al final de todo esto quedáramos con algo. Aquí les voy dando muchas estrategias también, que es formar en actitud, enseñarles a esperar el turno, explicarles las secuencias de los acontecimientos, qué fue lo que pasó, analicémoslo después de que ya estamos regulados, ¿no? Nos apartamos y decimos, ven, hoy qué fue lo que pasó, vamos a analizar, estabas en el parque, conociste a este chico, el chico te quitó la pelota, tú te pusiste muy, muy bravo. ¿Y qué hiciste? Bueno, no, le pegué o me dio mucha rabia. Ok, entonces, ¿qué podíamos hacer en vez de ir a pegarle al chico? Ir a pedir ayuda, ¿sí? Entonces empezar a mirar y a inculcar siempre pues el amor y el respeto por sí mismos y por los demás. Y ya para lo último, siempre recordar que en síntesis, la autoestima y la autoeficacia es como me cuido, me quiero y me valoro. Yo, y aquí se los dejo, hacer este análisis desde ustedes mismos como adultos y luego pensarlo en sus hijos. Primero ustedes y luego en sus hijos. Cómo ayudar a que ellos se cuiden, se quieran y se valoren. Regulación emocional, que se trata de el manejo de mis emociones. Cómo me relajo ante una situación compleja, cómo controlo ese volumen de la emoción que me ayude a actuar, ¿verdad? De comunicación, aprendiendo no solo a que uno se comunica con palabras, sino con gestos, con el cuerpo, con la disposición hacia. La empatía y tolerancia, comprender que así como yo tengo emociones, mi hijo, mi familiar también las tiene. Los demás también las tienen, en el trabajo también las tienen. Y asertividad para aprender a respetarme a mí y poder respetar a los otros. Espero que hayamos tenido este cortito. Es hasta las 11, Dieguito, ¿verdad? ¿O tengo más tiempo para seguir hablando? Pues es hasta las 11, de pronto ya ir cerrando y Exacto. espacio de preguntas. Exacto, entonces quiero escucharlos a ustedes. Espero que, digamos que este espacio de conversación les haya servido más que para aclarar muchas cosas, para ver la importancia de la posición de ustedes como líderes emocionales y cómo puedo ayudar yo desde mi control y desde mi conocimiento a mis hijos. Es complicado, no dudo, ese proceso de las emociones es complicado porque, claro, uno no quiere ver que su hijo se agobia, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo ayudarle a quitar ese agobio, pero es más que a quitarle, es transitar sobre esas emociones a través de la comprensión y el reconocimiento de las mismas. Entonces, el hijo y los padres, sí, señor. Entonces, quiero saber un poco
si alguien tiene alguna pregunta. Y dos, cómo se sintieron en este corto espacio, ¿vale? Los leo o los escuchamos. Quienes quieran intervenir, por favor, en el icono de reacciones, levantar la manita y les vamos habilitando los micrófonos, por favor. Estemos emocionalmente fuertes para apoyarlos y con tranquilidad enseñarles que está bien estar triste, pero como también cómo salir de la tristeza. Sí, señora. Y para eso también anticiparnos a que nosotros podemos ponernos muy tristes, podemos ponernos muy bravos. Y lo que les decía, yo estoy sintiendo esta tristeza, estoy sintiendo este dolor. ¿Cómo lo manejo socialmente en un brinca-brinca donde hay muchas otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Bien, la señora Alexandra tiene levantada la mano, ya le habilitamos el micrófono. Señora Alexandra, te escuchamos. Muchas gracias. Pues justamente hoy la reunión me cayó como anillo al dedo porque pues estos días yo personalmente he estado muy bajita de ánimo, ¿no? Ujú, Y a veces siento que yo le transmito eso a mi hijo. Yo ujú, tengo muy poquita tolerancia a la frustración y me estreso, me bloqueo cuando no puedo resolver algo. ujú. Perdón. No te preocupes, Alexandra. Para eso este espacio. Y tienes toda la razón. Hay situaciones en las que uno dice, siento que no puedo, o sea, siento que está bien decir, necesito ayuda, me siento sola, siento que no lo estoy logrando. Pero hay algo que, aunque pareciera cliché, Natalia, ya te damos la palabra, aunque pareciera que es algo cliché, realmente las experiencias por las que nosotros transitemos, hay una capacidad interna que tenemos, sea la que sea, perseverancia, a veces terquedad, a veces como poder tomar un momento de introversión y decir, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Mi hijo, yo lucho por mi hijo, ¿sí? Yo soy capaz de respirar para poderle dar tranquilidad a él. Luego ya lo vas a hacer y vas a decir, yo puedo darme tranquilidad a mí por mí para que él aprenda a estar tranquilo, ¿sí? Entonces, en principio, empieza a ver desde esas situaciones agobiantes que te transiten en este momento, un motivo, por sencillo que sea, un motivo que te diga, tengo que seguir luchando. Ese luego, ese motivo que te sacó de esa situación de tristeza infinita propia, te va a hacer como decir, ah, bueno, estoy luchando por él, pero sé que ya me estoy sintiendo un poquito mejor y que puedo respirar más. Entonces, eso hace que yo tenga la capacidad de respirar mejor. Y luego, como yo tengo la capacidad de respirar mejor, empiezo a bajar un poco la tensión. Y ahí empiezo a decir, ah, entonces yo puedo transmitirle esto mismo a mi hijo. ¿Sí ves, Alexandra? Entonces, hay situaciones en las que ya te doy a ti la palabra también. Hay situaciones en las que se vuelve complicado porque uno sabe que está influyendo en su hijo, pero busca un motivo, un mínimo motivo para regular un poco el volumen de la emoción y empezar a transitar para poder salir de ese momento de agobio. Y luego lo vas a ver como, oye, yo pude hacerlo, pude tolerar la frustración, pude mirar cómo hacerlo mejor, ¿vale? Natalie, creo que era la que estaba Natalia y luego la familia de Matthew Galindo. de mate. Ajá, Natalia, te escuchamos. Muchas gracias por la asesoría también, el tema de la transmisión de las emociones. Ajá, Natalia, te escuchamos. Natalie. Mentira, ahora sí, perdón. Es que no había podido. Buenos días para todos. Yo les tengo una pregunta en general.
Uno, obviamente cuando uno entra a esto, uno como padre, uno repite lo que a uno le han enseñado, Sí. ¿sí? Pero cuando uno entra a este mundo, te das cuenta que muchas de las crianzas que uno tuvo y que quiere tener, no las puede hacer, ¿sí? No las puedo practicar. Cuando Ujú. yo comencé, me di cuenta que, por ejemplo, cuando yo me disgustaba o levantaba la voz, cuando mi hijo se disgustaba o se frustraba en lo que hiciera, hacía lo mismo que yo hacía. Ujú. Entonces traté de echar como para atrás y empezar a charlar y hablar. Pero entonces me pasó todo lo contrario. Entonces el niño se puso como más terco, más difícil. Entonces empecé otra vez como a ponerme más dura. Pero entonces cuando yo me pongo más dura, él repite lo que yo soy. Entonces, ¿dónde está el equilibrio para saber en dónde me paro? Porque si soy blanda, el niño se pone muy terco y si me pongo dura, entonces la situación se pone feísima. Claro. Entonces, ¿dónde encuentro yo ese equilibrio? Hay un modelo de prácticas de crianza que se llama democrático o autoritativo. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a empezar a gestionar normas claras y firmes. No quiere decir que la norma clara y firme, es decir, literalmente de manual de convivencia, en esta situación se transfiera en un grito o un regaño. ¿Mm? Lo que quiere decir es que hay un manual de convivencia en donde en principio suena como, eh, sí, como un libro que hay que seguir. No, ¿qué quiero yo como padre que mi hijo en cada espacio de la casa pueda desarrollar? ¿Mm? Son con cosas muy básicas y específicas, porque cuando empezamos con cosas grandes de, no, es que quiero mejorar, que obedezca, pero obedecer en qué es exactamente. Y vamos en una cosa a la vez. La vamos a escribir, la vamos a hablar. Entonces, normas claras y firmes, cumplirlas. ¿Por qué? Porque muchas veces entonces sabemos la norma, pero no, pero tranquilo, hoy no la cumples. Entonces esa ambivalencia hace que él se vuelva como, ¿qué hago? O sea, a mi papá me dice una cosa, a mi mamá me dice otra, a mi hermano le dicen una cosa, a mí me dicen otra. Entonces siempre ser súper claras y estructuradas, centralizar la voz de mando. O sea, ustedes son los padres y guías, pero eso no quiere decir que regañen, griten o se saquen de casillas para que ellos puedan hablar. No, sencillamente es tener un voz de mando. No, aquí se tiene que hacer esto, ¿sí? ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, lo vamos a hacer juntos. Yo te voy a ayudar a que entiendas para qué lo vamos a hacer, ¿sí? La coherencia y la consistencia entre los padres o entre los guías o entre los cuidadores, ¿sí? Entonces, no es irnos o a la permisividad o negligencia de que esto no existió, esto no está pasando, no, pobrecito, es que él es así o y sabiendo que es algo que debemos corregir, o al ser autoritario. Y es que no es no porque yo digo que no, no, pero es que el no es por qué, o sea, ¿por qué esto no lo puedo hacer? Explícame por qué para mí esto es complicado o es un riesgo y para mi hermano no, porque él sí lo puede hacer, ¿sí? Porque él puede comer esto y yo no. Entonces, no, es que tú necesitas un cuidado especial a la hora de la comida porque esto te va a ayudar a sentirte mejor este remedio o vas a comer con menos azúcar o no vas a comer azúcares porque cuando te comes un dulce te alborotas y te desorganizas y empiezas a sentir muchas mariposas en el estómago y empiezas a correr y empiezas a moverte mucho más rápido, entonces te puedes causar accidentes. Entonces es tratar de entrar con ellos en una comunicación del para qué y el por qué estamos haciendo. ¿Listo? La Bien, la familia de señora de Matthew, que Ajá, tenía levantada la mano. preguntas. Sí, escucho. Buenas tardes, o buenos días, doctor, todavía buenos días. Buenos Es días. que, es que yo digo que uno como papá, digamos a mí en mi caso, como cuidadora que yo he estado tanto tiempo con Matthew, digamos solita por el trabajo de mi esposo, Ujú. yo digo que uno a veces se carga de muchas cosas
y eso hace que de pronto uno emocionalmente explote con mucha más facilidad de pronto con cualquier cosa con los niños. Ujú. Entonces yo digo que también es bueno cuando uno requiera o cuando uno lo vea necesario buscar ayuda psicológica para uno, Literal. porque eso lo ayuda a uno muchísimo. Doc. Hace 2 años más o menos yo estaba que ya no quería nada, o sea, yo ya estaba que tiraba la toalla, ya no me quería levantar, ya, o sea, no, ya me sentía agotada. Y recurrí a eso, a ir a citas de psicología y ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Ya uno por lo menos como que descarga todo eso que uno tiene, que uno siente, y eso ayuda a que mejore el manejo con los niños. Y tú me haces decir algo súper importante, que además nosotros con nuestros chicos, y voy a ser súper directiva en lo que voy a decir, y es con nuestros chicos cuando tenemos alguna dificultad en el neurodesarrollo, ¿sí? Además de, además de todo el amor que tenemos y profesamos por nuestros niños y de tenernos que llenar de mucha paciencia, amor, tolerancia, respeto, ¿sí? Sobre todo, y hay algo súper importante, llenarnos de dos cosas. Uno, empezar a desarrollar la capacidad de la creatividad. Y dos, de la flexibilidad cognitiva. Y algunos de ustedes me van a conocer y me conocen y saben que lo que voy a decir les ha pasado más de una vez. Nosotros podemos tener hoy una estrategia súper chévere para identificar, regular, analizar, hacer el apoyo y la contención física y emocional después de una crisis. Y tener todas las estrategias. No, mira cómo hiciste esto. No, mira, cuando tú escribiste, mira si lo escribiste bien. No, mira, te tomé una foto y mírate la carita, tú te puedes ver en la carita. No, escucha, cuando sientas una sensación muy fuerte, maluca, ve por el color rojo y muéstrame el color rojo, ¿sí? Muchas cosas. Y ahí, eso puede servir una semana, pero a la semana ellos ya se han adaptado a eso y ya no nos va a servir, ya no nos va a servir. Entonces nos toca crear otra estrategia que me ayude a mí a crear una capacidad para soportar a mi hijo, para ayudarlo mentalmente, ¿sí? Entonces, no siempre o no solamente es a través de una sola estrategia o una sola herramienta que me va a servir a mí hoy. Así como los niños van cambiando, las estrategias también van a ir cambiando. Y puede que funcionen muy bien una semana, a la semana ellos ya sepan cómo transformarla, manipularla y hacerla a su antojo, y a la siguiente semana tener que cambiar a todo lo opuesto. Entonces, llenarnos de creatividad, de innovación, de capacidad de ayuda, de pedir ayuda, de escucharnos a nosotros mismos y de tener flexibilidad cognitiva. ¿Alguien más quiere compartir Bien, algo? la última familia que tenía la mano arriba, Ajá. Juan José Muñoz Castañeda. Sí, buenos días para todos. No sé si me oyen. Sí, te escuchamos. Doctora, básicamente una pregunta, lo que decía la mamita anteriormente, pues digamos que ya se sabe, hace falta más, digamos, citas de psicología para nosotros, pues los cuidadores, pero sería bueno, digamos, tipsitos o recomendaciones en el día a día, porque digamos que la carga emocional, lo digo para mí personalmente, es bastante fuerte. Como el niño está tranquilo, siempre y cuando yo esté tranquila, entonces él es un amor, siempre, pero es por lo que yo mantengo así. Entonces hay muchas situaciones que a mí me estresan, me frustran, o sea, lo que decía la doctora anteriormente. Y todas esas emociones como que uno las va pasando, y con el pasar de los días siente uno la acumulación y el cuerpo le empieza a decir, oiga, está pasando algo.
hay dolores de cabeza, hay caída de cabello, dolores musculares, hay cansancio físico, cansancio mental, o sea, son muchas situaciones, digamos que pues cuando uno logra una cita o citas seguidas de psicología, chévere, pero pues cuando no hay las citas, cuando no hay el apoyo, uno cómo hace para llevar o para darle manejo a esa situación, porque es complicado estar bien para los niños, pero internamente uno no está bien. Bueno, hay algo que sí quiero y por eso se los decía, hoy ustedes son los líderes emocionales. Como líderes emocionales, tal cual como tú los dices, tienen que desarrollar estrategias de autorregulación propia para ayudar a sus hijos. Durante el día, nosotros, y lo van a ver mucho, siempre lo han visto, que siempre hacemos 3 preguntas desde nuestro modelo en INEA, del modelo neuropsicopedagógico, y es el siguiente. Primero, ¿cómo me sentí? Segundo, ¿qué comprendí? Y tercero, ¿qué hice y qué voy a hacer? Esas 3 preguntas. ¿Cómo me sentí y cómo me siento ahora? ¿Qué comprendí de la situación? ¿Qué comprendo ahora? De mí, de lo que hago, de lo que hice y de lo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer y qué hice? ¿Por qué esas 3 preguntas? ¿Y cómo las vamos a hacer? Siempre en la noche, ya hacia las 7, 8 o 10 de la noche, o sea, cuando ya sea el espacio en donde tú realmente logras poderte ir a acostar. Te vas a ir ya sea al baño, a la cocina, a un lugar de tu casa en donde tú puedas sentarte y decir, 5 minutos para mí. Yo sé que suena difícil, pero en algún momento van a tener 5 minutos. Así sea, voy a ser súper explícita, pero en el baño, ¿sí? Ustedes se van a sentar. ¿M? Si les gusta escribir, escriban. Si les gusta mandarse audios a su propio chat, mándense audios a su propio chat. Si les gusta a través de hablar con ustedes mismos mentalmente, se van a sentar, ¿sí? Y se van a preguntar esas 3 cosas frente a una situación compleja del día. Siempre. No, es que hoy, para bien o para mal, hoy, hoy tuve esta situación y esta discusión con mi hijo o con mi pareja o con mi jefe o con un compañero de trabajo o en el parque. ¿Qué sentí? ¿Qué era lo que sentía? En la emoción como tal, ¿sí? ¿Qué comprendí de mí frente a lo que pensé y a mis reacciones? Entonces, es sentarse. Siempre escojan una actividad, no muchas. No, no, es que hoy fue terrible el día. Sí, eso es general porque se reúnen muchas situaciones del día. Hoy el día fue maravilloso. Bueno, ¿qué fue lo que hizo que fuera maravilloso? Pero más allá es, escojan un evento del día importante, para bien o para mal, que haya generado en ustedes una emoción específica y la empiezan a analizar. Y ya sea que la escriban o la dibujen o se manden audio o la hablen sola con el espejo o se la cuenten a alguien, ¿sí? Como que, oye, mira, quiero contarte eso, respondan esas 3 cosas. Y ahí empiezan a decantar la información y empiezan también como a desocupar un poquito ese costal, ¿vale? Espero te haya servido más o menos. Y no sé si alguien más quiera compartir algo. Espero que haya sido un espacio de construcción para todos y que nos vemos en una próxima oportunidad.